Hola niños, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener un pequeño devocional contestando una pregunta muy importante y es ¿cómo podemos tener conocimiento de Dios? Hay algunas personas que se preguntan, ¿existe Dios? ¿En verdad existe un Dios? Otras tal vez dicen, pero si existe un Dios, ¿cómo lo podemos conocer? Bueno, por eso el día de hoy vamos a responder esta pregunta tan importante. ¿Cómo puedo tener conocimiento de Dios? Pero antes de continuar, vamos a orar para poner en manos de Dios esta pequeña devocional y que sea Él el que nos ayude a aprender de su palabra y la podamos aplicar a nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, gracias por tus misericordias, gracias porque nos permites estar este día en esta clase, Padre. Te pido de manera especial que seas con cada uno de los niños, que tú los cuides, que tú los guardes y que en este tiempo pueda ser de bendición y podamos aprender de tu palabra. Habla nuestras vidas, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En primer lugar, para conocer a Dios podemos ver la naturaleza. ¿Has visto las estrellas? ¿Has visto el hermoso cielo que tenemos, que Dios nos ha dado? Bueno, ¿recuerdas lo que dice Salmos 19:1? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por ejemplo, cuando vemos una casa, no creemos que se construyó por sí sola en ese lugar. O cuando vemos las estrellas, no creemos que se hicieron por sí mismas y se colocaron ahí. Fue Dios. Dios las creó y Dios las puso en ese lugar. ¿Alguna vez has visto las alas de las mariposas? Son muy bonitas, ¿verdad? Coloridas y son únicas. No se pueden repetir. Bueno, ¿quién las habrá creado? Pues Dios. Si nos podemos saber todas las cosas maravillosas que hay en este mundo, los árboles, los animales, las flores, los paisajes, ¿quién los habrá creado? ¿Quién cuida de él? Pues nuestro Dios Todopoderoso. En una ocasión, una niña recibió un regalo de una señora que no conocía y cuando lo abrió se maravilló y le dijo a su mamá, mamá, qué cariñosa debe de ser esta señora porque me ha dado un regalo magnífico. Cuando nosotros ponemos atención de todo lo que Dios nos ha dado en este mundo para nosotros, los animales, los arroyos, los mares, podemos ver que Dios es un Dios amoroso, un Dios maravilloso, un Dios generoso. ¿Cómo podemos tener conocimiento de Dios? Bueno, ¿sabes que nuestro corazón nos dice que existe un Dios? Así es, lo podemos ver en Eclesiastés 3:11, en Romanos 2:15. Es como una pequeña vocecita que nos dice que hay un Dios, que nos dice, que nos ayuda a saber lo que es bueno y lo que es malo. Cuando hacemos cosas malas, no podemos dejar de hacerlos. Cuando sabemos que tenemos que hacer lo bueno, a veces tampoco no lo podemos hacer porque necesitamos ayuda de Dios. Hay gente que cuando está en peligro o en una situación difícil le pide ayuda a Dios, aún ni siquiera conocerlo. En una ocasión hubo un jovencito que se estaba ahogando en una laguna y cuando él estaba ahí luchando por su vida gritó, Dios, ayúdame. Dios, si me salvas de ahogarme en este momento, te prometo entregarte mi vida. ¿Y qué creen? Dios lo salvó. Y este joven le entregó su vida a Dios, creyó en Dios. ¿Ves? Hay una vocecita en nuestro interior que nos dice que existe un Dios. Otra forma en la que podemos tener conocimiento de Dios es a través de su palabra. Recuerden que la palabra de Dios es este libro que le llamamos la Biblia. Es un libro único.
no se parece a ninguno de los otros libros, a los libros de ciencia, de arte, no. Este es un libro único y especial porque fue escrito por Dios. Dios ha cuidado su libro, porque, ¿sabes? Durante muchos siglos ha habido personas que han querido destruir lo que dice la Biblia o lo han querido cambiar, pero Dios no lo ha permitido. Nosotros lo podemos leer en estos momentos, aunque esta Biblia se escribió hace muchos años, aunque se escribió en otro idioma, Dios nos permite tener la palabra de Dios en nuestras manos para poder saber lo que Dios quiere para nuestras vidas. Recuerden que también la Biblia es conocida como el instructivo del Hijo de Dios, porque aquí nos dice lo que Dios quiere para nosotros, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero, ¿sabes? También por medio de su palabra podemos conocer a Dios, podemos saber cómo es Dios, qué es lo que busca de sus hijos y qué es lo que tiene planeado para nosotros en un futuro. Dios nos da su palabra porque quiere que tú y que yo lo conozcamos. También otra forma en la que podemos conocer a Dios es a través del Señor Jesús, porque Él nos mostró cómo es Dios. Recuerdan que el Señor Jesús nació primero como un bebé, después creció, después se hizo hombre y empezó a predicar de la palabra de Dios. Miren, en Juan podemos ver en 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí, dio a conocer cómo es Dios. Por ejemplo, el Señor Jesús hizo muchas maravillas, hizo milagros. Él dio de comer a los hambrientos. Ahí demostró que Dios es amor. Él también, por ejemplo, sanó enfermos, incluso trajo a la vida a personas que ya habían muerto. Ahí demostró que Dios es todopoderoso. Recuerden que el Señor Jesús tenía el poder para sanar enfermos, para controlar los vientos, controlar el mar. Incluso recuerdan la historia en la que caminó sobre el mar, sobre el agua. Dios es todopoderoso y nuestro Señor Jesús nos lo hizo conocer cuando Él estuvo aquí. Pero, ¿qué debo de hacer cuando aprendo acerca de Dios? ¿Qué pasa cuando estoy aprendiendo acerca de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero debemos de escuchar lo que estamos leyendo, lo que nos están diciendo para poder entender y poder aplicarlo a nuestras vidas. También es muy triste cuando no queremos escuchar lo que Dios quiere para nuestras vidas. También debemos de creer lo que dice la palabra de Dios. Va a haber personas que te van a decir: no, ese libro no es de verdad, ese libro lo hizo un hombre cualquiera, no, ese libro es mentira. Tú sabes que no es cierto, tú sabes que la palabra de Dios es la verdad y es verdadera. Siempre debemos de creer eso, también debemos de obedecer. Es muy bueno que te aprendan los versículos, que te aprendan las historias, pero de nada sirve si no lo ponemos en práctica. Debemos de aprender lo que dice la palabra de Dios para practicarla en nuestras vidas. Cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, nosotros poder aplicar lo que Dios nos enseña en su palabra. Bueno, ya vimos cómo podemos conocer a Dios. Primero vimos que lo conocemos a través de las maravillas del universo. Él nos habla. También conocemos a Dios porque nuestro corazón nos dice que existe un Dios. Conocemos a Dios por medio de su palabra. Él nos la dio para poder ver la voluntad de Dios, pero también para conocerle mejor. Y también podemos conocer a Dios por medio de su Hijo, el Señor Jesús. Espero que haya sido de bendición y que cuando alguien te pregunta: ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo saber si Dios existe?, tú le puedas responder con lo que acabamos de ver, ¿ok? Vamos a orar para despedirnos.
Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites aprender de tu palabra, gracias porque nos permites conocerte, gracias porque nos diste a tu Hijo Jesús para poder demostrarnos qué tan amoroso eres, Padre. Te pedimos que esta clase sea de bendición para nuestras vidas. Te pedimos que nos guardes, que cuides a cada uno de los niños en sus casas, que les ayudes en sus clases en línea, Padre, guárdalos a ellos y a sus familias. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos la siguiente semana y vamos a responder otra pregunta. Dios les bendiga.